Es un gusto que nos puedan acompañar en este curso. A continuación les voy a compartir la presentación. Bueno, en este curso les vamos a estar hablando de las modalidades del aprovechamiento del saldo a favor de IVA. Comencemos con las generalidades del saldo a favor. Bueno, aquí un dato que cobra especial relevancia es que el IVA es el segundo impuesto más importante del cual se obtienen los ingresos tributarios, con los que el gobierno va a hacer frente a todos los gastos públicos, como son educación, salud, todo el fondo para desastres que estamos viendo ahorita actualmente. Y bueno, este impuesto es el segundo, se ubica solamente después de ISR. Bueno, ISR es el más conocido a nivel nacional y en 2022 fue el 60%. Ahí el IVA le siguió con el 32%, posteriormente tenemos IEPS, importaciones, ISAN, exploración y extracción de hidrocarburos y otros ingresos tributarios. Bueno, comencemos hablando de las generalidades de este IVA. El IVA es un impuesto federal, ya que se aplica en todo el país. Existen lo que son impuestos federales e impuestos estatales. Estos impuestos federales, como su nombre lo indica, se aplican a toda la federación, a diferencia de los estatales, que solamente se aplican en los estados o los municipales en ciertos municipios nada más. Bueno, ya que se aplica en todo el país, vamos a ver primeramente de dónde nace toda esta obligación. Nuestra obligación nace en el artículo 31, fracción 4 de nuestra Carta Magna, donde nos indica que es la obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Entonces, desde ahí nace la obligación que tenemos de contribuir al gasto público. Este IVA se encuentra normado bajo la ley del IVA, la cual nos marca las pautas para un adecuado acreditamiento. Este impuesto, el IVA, aunque no todos sabemos que contribuimos a él, todos contribuimos, ya que es un impuesto indirecto el cual se nos cobra a cada uno de nosotros. Por ejemplo, este IVA es un impuesto el cual grava como tal un bien, y no le importan las características específicas del contribuyente. Como un ejemplo tenemos que si yo voy a la papelería, bueno, a un Office Depot y compro hojas, un paquete de hojas blancas, voy a pagar yo lo mismo como asalariado que lo que va a pagar un contribuyente, porque como tal, este impuesto grava ese bien, no grava las características especiales que tenga cada uno de los contribuyentes. Entonces, por eso es un impuesto que se traslada y que se cobra, pues, a nivel federal. Bueno, asimismo tenemos las tasas, la tasa general del 16%, la tasa del 8%, la cual aplica como un beneficio fiscal en la región fronteriza norte y sur de nuestro país. Tenemos el 0%, tenemos exentos y no objeto, de los cuales estaremos hablando más adelante. Aquí hay buenas noticias para nosotros en cuestión de IVA, porque en el ejercicio 2022, el IVA fue del cual se obtuvo mayor devolución de impuestos. Vemos en esta gráfica que fue por un total de 809,760,8 millones de pesos. Después tenemos al IEPS y curiosamente en tercer lugar tenemos el ISR. Aquí como un dato y de acuerdo a lo que mencionaba el licenciado Eduardo, en la experiencia que tenemos en Estratego desarrollando este tipo de devoluciones de impuestos, en los cuales hemos tenido bastante éxito, nos podemos encontrar con que la devolución de IVA, siempre y cuando esté bien armada, bien estructurada, se puede obtener en mayor porcentaje que cuestiones de ISR. ¿Por qué? Porque en cuestiones de ISR estamos hablando de que se va a hacer anualizado. Entonces, al hacerse por el ejercicio fiscal completo, ¿qué es lo que pasa? La autoridad nos pide diversa información, más allá de cosas que quizás pudiéramos entender que se ven relacionadas con ISR, porque nos piden muchas veces toda la parte de IVA, toda la parte, si aplicamos alguna compensación, no sé, de subsidio al empleo, si estamos utilizando pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, por lo que estas devoluciones de ISR se vuelven extremadamente enormes, ¿no? Aparte, por ejemplo, aquí en el caso de solicitar una devolución de IVA,
también debemos de tener presente que está abierto a facultades de comprobación y muchas veces la autoridad nos manda al famoso artículo 22, ¿no? Y estamos en facultades de comprobación donde ya tenemos que comprobar toda esta parte del origen del saldo a favor. Entonces, aquí nos hemos topado con muchas empresas, en este caso, que nos dicen que no solicitan devolución, ya sea de ISR, de IVA o de IEPS. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la autoridad como tal les ejerza facultades de comprobación. Entonces, ya cuando, una vez que la autoridad detecta que hay alguna omisión o que estás incumpliendo alguna norma, ¿qué es lo que pasa? Te manda a esta facultad del artículo 22 para posteriormente iniciarte ya una revisión como tal, que puede ser una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Por eso es sumamente importante revisar y acercarse a profesionales que te puedan ayudar a integrar toda esta información de manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando solicitamos una devolución de IVA, de ISR, de IEPS, le estamos abriendo como tal las puertas a la autoridad, le estamos mostrando toda nuestra contabilidad, nuestros datos fiscales, y bueno, eso es aperturar una puerta a la autoridad. Por eso hay que tener ahí especial atención. Bueno, ahora bien, para determinar el saldo a favor de IVA tenemos diversos elementos. Primeramente tenemos el IVA trasladado cobrado. Aquí recordemos que todo este IVA se maneja sobre flujo de efectivo. Entonces, en el elemento del IVA trasladado cobrado, lo principal es que esté efectivamente cobrado. Y ahorita iremos viendo cada uno de estos elementos, pero esto es sumamente importante. Tiene que estar efectivamente cobrado. Para el IVA acreditable debe estar efectivamente pagado. En cuestión de retenciones de IVA, igualmente tienen que estar efectivamente pagadas. Aquí comenzamos con el IVA trasladado. Bueno, el IVA trasladado cobrado nos dice la ley del IVA, que es por la que se rige como tal el IVA. Entonces, en el artículo 1, que están obligadas las personas físicas y morales al pago de IVA por los siguientes actos. Y aquí nos da 4 actos. Comenzamos con enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgación o uso o goce temporal de bienes, que es arrendamiento e importación de bienes. A estas 4 actos o actividades se les grabará su tasa respectiva. Se les puede grabar la tasa general, que es del 16%, la tasa que tiene beneficios fiscales en la región fronteriza norte y sur de nuestro país, que es el 8%, el 0%, exentos, y también existe, recientemente, no tiene mucho que se implementó, lo de no objeto. Ahora bien, como este IVA es efectivamente cobrado y se maneja sobre flujo de efectivo, un artículo muy importante es el artículo 1B de nuestra ley del IVA, que aquí nos marca la pauta para saber cuándo nosotros consideramos efectivamente cobrado ya este IVA trasladado. Esto es sumamente importante porque aquí nos hemos topado en diversas ocasiones con contribuyentes a los cuales declaran algún saldo a favor y posteriormente en alguna revisión por parte de la autoridad, pues disminuye. Y en gran medida es por esto, porque tiene que estar efectivamente cobrado. Entonces, a la mejor, como tal, no registra, nos dicen, ay, pues es que esta factura la cobré el último día, pero ¿sabes qué? Que se me pasó meterla o algo. Entonces, pues si omitimos este IVA que ya fue efectivamente cobrado, pues mi saldo a favor va a ser mayor. Entonces ya cuando me revise la autoridad como tal, pues va a detectar que no lo declaré. Entonces ya una vez que la autoridad hace sus cálculos y ve que no lo declaré, mi saldo a favor disminuye. Aquí es sumamente importante apoyarnos de las conciliaciones bancarias. Hay muchas empresas que no realizan las conciliaciones bancarias en tiempo y forma. Esto es sumamente importante realizarlo una vez finalizado el cierre de mi periodo y antes de calcular los impuestos. Esto es pues sumamente importante y pues esto va con todos los controles internos de contabilidad. Bueno, y nos dice entonces, este artículo 1 nos dice que cuando se reciban en efectivo. Y ojo aquí, o sea, en efectivo, porque muchas personas piensan que solamente van a poder, solamente van a declarar lo que esté pasando por bancos. Entonces, aquí recordemos que la autoridad
tiene diversos métodos de cruces de información en los que va a detectar esta información. Y ahora bien, nos dice depósitos o cualquier otro concepto con el que se les designe. Esto sí ya va más enfocado a nuestros bancos. También los anticipos. También nos dice que en bienes o en servicios. Y finalmente nos dice que cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción. Aquí les señalé en negritas esta parte de en bienes o en servicios y cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción, porque más adelante lo vamos a ver en el tema de compensaciones. Ahora bien, el otro elemento para determinar un saldo a favor correctamente es mi IVA acreditable. Este tiene que estar efectivamente pagado. Y bueno, estos requisitos se establecen en el artículo 5A de la ley del IVA, dentro de los cuales tenemos estricta indispensabilidad, que el IVA haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate y que el IVA haya sido trasladado expresamente y por separado. Aquí también es sumamente importante la conciliación bancaria y aquí cobra especial relevancia. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Yo, como tal, estoy declarando un IVA acreditable, pero yo ya lo pagué y digo, bueno, yo ya lo pagué, ya me aparece en bancos, ya está. Pero como tal, ¿qué pasa? Mi proveedor no me expidió el CFDI. Entonces, si mi proveedor no me expide el CFDI, yo no me lo voy a poder acreditar. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo uno de los requisitos del artículo 5A. Y este es, pues, que cuente con mi CFDI, que esté a nombre del contribuyente, que tenga el IVA trasladado expresamente y por separado. O también, ¿qué sucede? Que no haya sido pagado, que por algún error o a lo mejor pasa mucho en los últimos días del mes, que a lo mejor yo ya destiné, a lo mejor hice una cierta transferencia, pero la transferencia no pasó, entonces ya pasa hasta el otro mes. Entonces, ¿qué me dice la ley del IVA? Que tiene que estar pagado en el mes de que se trate. Entonces, por eso es sumamente importante realizar mi conciliación bancaria y ver qué importes pasaron o no pasaron a través de la banca electrónica. Si no pasó este movimiento a través de la banca electrónica, pues yo lo voy a detectar como tal en mi conciliación bancaria. Y como hice mi conciliación bancaria antes de determinar impuestos, pues ya cuando yo determine como tal mi IVA a favor o a cargo, pues yo ya voy a tener la certeza de que lo estoy realizando correctamente. Por eso es tan importante todos estos controles. Aparte que aquí en el IVA acreditable, pues tenemos que la autoridad tiene especial atención siempre en este rubro. ¿Por qué? Porque va a buscar cualquier, ahora sí que incumplimiento a la norma para que ellos me puedan observar este IVA acreditable, ¿no? Siempre va a buscar disminuirme mi IVA acreditable. Bueno, el otro elemento que tenemos para determinar nuestro saldo a favor es la retención del IVA. Esta retención del IVA, recordemos que yo como tal, como contribuyente, hablando de una persona moral, yo tengo la obligación, de acuerdo a la ley, de retenérselo a las personas físicas que me proporcionen los servicios de arrendamiento o de algún honorario. Entonces, yo solamente lo voy a retener, pero no es mío, yo lo tengo que enterar. Entonces, este también es uno de los problemas que se ha detectado mucho, de que, por ejemplo, el contribuyente lo está reteniendo, pero ya, pues no lo paga en tiempo y forma, bueno, aparte de que vienen actualizaciones y recargos, pero no lo entera. Pero entonces, aquí sí debemos de ser muy conscientes de que esta retención del IVA, nosotros solamente estamos actuando como intermediarios, o sea, lo retenemos, pero tenemos la obligación de enterarlo a la autoridad como tal. Y bueno, en este caso de retención de IVA, juega un papel muy importante porque a veces ya con mi cálculo, con mi mecánica de la determinación del IVA, ya tengo mi IVA trasladado cobrado menos mi IVA acreditable pagado y pongámosle que me sale un impuesto a cargo, pero tengo este otro as bajo la manga, que son mis retenciones de IVA, que muchas empresas no lo utilizan, a lo mejor por desconocimiento de la mecánica de cómo deben utilizarlo. Y bueno, aquí tenemos otras actividades a cargo. Esta será, ¿por qué? Porque yo aún no, como tal, yo no lo he enterado y pagado a la autoridad. Solamente
O sea, yo lo tengo registrado contablemente y yo lo tengo todavía en mi poder. Entonces, estas van a ser otras cantidades a cargo. Pero también tenemos aquí las otras cantidades a favor, que es mi IVA retenido del mes anterior que yo ya pagué. Y esto es muy, muy importante. O sea, que esté efectivamente pagado. Porque aunque sea del mes anterior, pero si yo no lo he enterado ante la autoridad, yo no me lo puedo acreditar hasta que esté efectivamente pagado. Recordemos que toda la cuestión de IVA es flujo de efectivo. Y eso es efectivamente cobrado, efectivamente pagado. Ahora bien, vamos a ver unos aspectos relevantes de lo que hemos mencionado. Bueno, que son nuestros actos grabados. Nuestros actos grabados van a estar a la tasa general, que es del 16% a nivel federal, pero tenemos aquí los beneficios fiscales que nos establece el SAT en la región fronteriza norte y región fronteriza sur, que es el 8%. Tenemos el 0%, exentos y no objeto. Tenemos que este es un impuesto indirecto porque grava el consumo específico de un menos servicio y la carga fiscal recae en el consumidor final. Cuando nosotros vamos a la tienda, compramos un refresco, ese refresco como tal ya trae implícito en el costo este IVA y está recayendo en nosotros que somos el consumidor final que vamos a consumir ya como tal ese refresco o cualquier otro artículo. Bueno, allí hay algunas excepciones a artículos, bueno, pero eso ya es de acuerdo a la ley del IVA. Y bueno, tenemos que es un impuesto real, ya que no se relaciona con las circunstancias personales de cada contribuyente, sino que se le asocia directamente al consumo de cosas, que era lo que veíamos. A este impuesto como tal, no le interesa el saber las circunstancias particulares de cada contribuyente, a diferencia del ISR, que es proporcional al contribuyente, ¿no? Tenemos las diferentes tasas. Aquí no. Aquí puede ser un gran contribuyente, puede ser un asalariado, una persona física por arrendamiento y vas a pagar el mismo IVA. Bueno, son pagos definitivos. A este IVA se le conoce como pagos definitivos que se van calculando mensualmente o, bueno, tenemos ahí algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de agapes que puede ser de manera semestral. Y bueno, también aquí hay que presentar nuestras informativas, nuestra declaración informativa de operaciones con terceros, nuestra famosa DIOT, que aquí también en esta famosa DIOT le sirve mucho a la autoridad para ir cruzando toda la información que tenemos en relación a nuestros proveedores. Y bueno, ahora que ya tenemos, bueno, que ya conocemos los elementos de nuestro saldo a favor de IVA, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos utilizar este saldo a favor? Lo podemos utilizar a través de, bueno, 3 figuras que son acreditamiento, compensación o devolución, pero ahorita en compensación vamos a ver ciertas peculiaridades que tiene este tema. Vamos a comenzar con acreditamiento. El acreditamiento, el artículo 4A de la ley del IVA me dice que el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley la tasa que corresponde según sea el caso. ¿Qué quiere decir esta definición? Que una vez que yo hago mi mecánica para el cálculo de mi saldo, bueno, para determinar un saldo a cargo o un saldo a favor, que consiste en, pues, mi IVA trasladado cobrado, restarle mi IVA acreditable pagado y la respectiva retención, si me sale un impuesto a cargo, yo puedo utilizar un saldo a favor de un periodo anterior para que no pague o disminuya este impuesto a cargo. Lo vamos a ir ahorita desmenuzando. Aquí está el procedimiento. Nos dice que el saldo a favor únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto a cargo en los meses siguientes. Esto es porque pues debo de tener antes que todo eso, pues mi saldo a favor como tal. Y aquí, ojo, debemos de llevar un estricto control sobre los saldos a favor, porque si bien es cierto, como tal, para el acreditamiento, yo no necesito presentar un informe al SAT, todo esto está abierto a facultades de comprobación para la autoridad. Entonces, en caso de que nos llegara alguna revisión por parte de la autoridad, nos van a revisar toda esta parte, por lo que no podemos, pues a lo mejor acreditarnos saldo a favor inexistente. Y entonces también nos dice que solo se podrá acreditar hasta el monto de los pagos del impuesto que efectivamente se deban pagar.
Esto es, en este ejemplito tenemos un IVA trasladado de 50 y un IVA acreditable de 100. Bueno, aquí, en este caso, nos salió un impuesto a favor de 50. Este impuesto a favor de 50, por ejemplo, en enero, lo vamos a tener ya allí. Podemos hacer una hojita en Excel donde llevemos todos nuestro registro de nuestros saldos a favor. Y, por ejemplo, allí yo ya voy a tener un IVA a favor de 50. Entonces, yo le pongo ahí en mi hojita de Excel, IVA a favor, enero 2021, 50 pesos. Posteriormente, en febrero. Si yo posteriormente, en febrero, tengo, después de toda mi mecánica, me resulta a mí un impuesto a cargo de 20 pesos, yo voy a agarrar mi saldo a favor de enero, de mi mes anterior, y solamente de esos 50 pesos que tengo voy a usar 20 para disminuir mi impuesto a cargo, porque solamente se puede acreditar hasta el monto de mi impuesto a cargo. Entonces ya voy a tener un saldo a favor de 0. Es decir, yo no podría, por ejemplo, tengo un impuesto a cargo de 20 y acreditarme mis 50 pesos, que me quedara un saldo a favor nuevamente de 30 pesos. No, solamente va a ser por hasta el impuesto que tenga a cargo para disminuir o que quede en 0 mi impuesto a pagar. Vemos los aspectos relevantes del acreditamiento. Este acreditamiento, bueno, la ley del IVA nos marca de manera general que, por ejemplo, yo ya que tengo una vez mi saldo a favor, solamente puedo optar, ya sea por lo que sea mi acreditamiento o devolución. Pero esta devolución, si yo, por ejemplo, tengo un acreditamiento, un saldo a favor de 100 pesos y me estoy acreditando 80 y tengo un remanente de 20, yo ese remanente no lo puedo solicitar en devolución. Esta devolución solamente puede ser por el importe total. El acreditamiento también forma parte del procedimiento de la determinación del IVA, es decir, yo no voy a presentar un aviso a la autoridad por realizar este acreditamiento, yo lo voy a realizar en mis papeles de trabajo, lo voy a dejar plasmado, con todos mis controles internos para no perder allí el control de mis saldos a favor que tengo y los que he utilizado. Pero no lo debo de presentar, no debo presentar como tal un aviso a la autoridad y no existe una actualización como tal. O sea, es mi saldo a favor que tengo sin actualizaciones el que voy a ir utilizando. Y bueno, también recordemos que todo esto está abierto a facultades de comprobación de la autoridad. Y bueno, ahora también, si se solicita una devolución, no va a poder ser acreditado en declaraciones posteriores. Es decir, si yo estoy solicitando mi saldo a favor de 100 pesos, yo no me lo voy a poder acreditar posteriormente. ¿Por qué? Porque la autoridad ya me lo pagó y yo no lo puedo usar 2 veces. Y bueno, es de carácter personal porque esto le corresponde nada más a cada contribuyente. No puede ser transmitido a otro contribuyente solamente por fusión. No prescribe y, bueno, como les comentaba, está abierto a facultades de comprobación. Ahora vamos a pasar al otro tema, que es compensación de saldos a favor. Esta compensación de saldos a favor está normada por el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Como tal, ¿qué nos dice este artículo 23 del Código Fiscal de la Federación? Nos dice que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Ojo aquí, por adeudo propio. Siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Anteriormente existía lo que es la compensación universal. Sin embargo, a partir de 2019 ya no es posible llevar a cabo esta compensación universal como tal, y para ello pues se reformó este artículo 23 y como vemos aquí nos hace mucho hincapié en que deben de ser por adeudo propio y siempre que deriven de un mismo impuesto, es decir, ISR con ISR y en su caso sería IVA con IVA. Sin embargo, se reformó también la ley del IVA y lo cual nos está limitando a que solamente en cuestiones de IVA solamente vamos a tener las opciones de lo que es acreditamiento o devolución.
Aquí vemos el artículo 6 de la ley del IVA, que nos dice que cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Entonces, aquí, pues ya nos quedó restringida la compensación, por lo que en caso de IVA no podemos compensar, solamente va a ser acreditamiento o devolución. Y también nos dice que cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor, que es lo que les comentaba. O sea, solamente puedo optar por una de las dos opciones que tenemos. Y también los saldos a favor cuya devolución se soliciten no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. Esto es porque pues solamente una vez puedo ocupar ese saldo a favor. No puedo ocuparlo dos veces, no puedo solicitarlo en devolución y acreditármelo porque sería pues usarlo dos veces, lo cual pues va contra las leyes mexicanas. Y bueno, aquí tenemos un tema que fue muy controvertido. Les había mencionado en las láminas anteriores que había puesto en negritas algunas letras en estas. ¿En qué momento me dice como tal la ley del IVA que yo considero efectivamente cobrado el IVA? Y pues es cuando se recibe en efectivo, cuando tenga el depósito, el anticipo, o en bienes o en servicios, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción. Entonces, en estos dos rubros que están en negritas, que nos dice en bienes o en servicios, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción, entre las empresas existía una compensación universal, compensación civil que le decían. Entonces, como tal, ¿qué hacían? Si entre empresas se adeudaban alguna mercancía o algo así, decían, bueno, si yo te debo, como que, si tú eres mi cliente y mi proveedor a la vez, y ambos nos debemos mercancía, pues vamos a compensarlo finalmente porque estamos realizando operaciones todo este tiempo. Sin embargo, aquí está, la compensación civil. Bueno, sin embargo, el 15 de marzo de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de criterios. Bueno, aquí en este caso nos dice que es la 413, diagonal 2022, determinando que la compensación civil entre particulares no es un medio válido de pago. Esto es porque había muchas contradicciones en cuanto a este tema. En algunas dijeron que sí podía ser que sí era válido más que nada por este artículo 1B, que nos dice la parte de que cualquier forma de pago y que queden satisfechos sus intereses. Y otras decían que no. Pero finalmente ya se resolvió esta eliminación de compensación civil como medio de pago del IVA. Y bueno, también nos dice que no, bueno, que no es un medio válido de pago del IVA, por lo que esta no puede dar lugar al acreditamiento de ese gravamen ni a la generación de saldo a favor. Esto le afectó a muchas empresas porque hacían esta compensación civil, pero la cual ya no es permitida. Y bueno, por mi parte sería todo. Le doy la palabra al licenciado Víctor, que les va a hablar de la solicitud de la devolución de saldos a favor de IVA. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención, por su presencia a este webinar. Como ya lo comentaba la contadora Jessica, seré el encargado de ver la solicitud de devolución. ¿Cuántas veces en nuestras empresas tenemos un saldo a favor? Y como ya lo comentaba la contadora, pues no sabemos qué hacer, o sí sabemos y queremos solicitarlo en devolución, y sin embargo abrimos esa puerta al SAT, ¿verdad? Todos los contadores, en su mayoría, a lo mejor dicen, no, no lo solicites porque al final del día vamos a tener que proporcionar la contabilidad, vamos a tener que proporcionar todas nuestras operaciones, con lo cual dimos ese
ese saldo a favor que estoy solicitando ante el Servicio de Administración Tributaria. Pero es bien importante saber que es un derecho que nosotros como contribuyentes, seamos personas morales o personas físicas, podemos solicitar. También tenemos otra parte donde podemos solicitar las cantidades que pagamos indebidamente. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por otra parte, el pago de lo indebido, como les comentaba, es cuando el contribuyente realiza por error un pago más de lo que tenía yo que presentar ante el SAT. Suponiendo que en mi declaración del impuesto al valor agregado tenía que haber pagado 100 pesos y me equivoqué, pagué 200 pesos, tengo un saldo o un pago, en este caso, de lo indebido por 100 pesos, el cual puedo solicitar ante el Servicio de Administración Tributaria. La forma en lo que lo vamos a solicitar, lo vamos a ver un poco más adelante. El saldo a favor, como ya lo hemos venido platicando, y se señala que la autoridad está obligada a devolver a los contribuyentes las cantidades que resulten a favor después del cálculo que nosotros estamos realizando en el aspecto del ICR o IVA, ¿verdad? En este caso, vamos a abundar más en el impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son los sujetos que pueden tramitar o solicitar esta devolución de impuestos? Pues como ya lo había comentado, personas físicas y personas morales. Hay una restricción, como ya también lo comentaba mi compañera Jessica, que no tiene que ser compensado. Si yo ya compensé mi saldo a favor obtenido, no puedo solicitar devolución. ¿Por qué? Porque lo estaríamos solicitando doble vez, ¿verdad? Imagínense, primero lo compenso y luego te digo, también tengo saldo a favor, regrésame. Estos datos, desgraciadamente, pues el SAT, también como ya lo comentó la contadora, pues el SAT tiene toda la puerta abierta, tiene nuestros registros, si compensé, si solicité devolución, o el otro aspecto que se señala, que ya lo acredité, ¿verdad? Oye, tú acreditaste en el mes de febrero 20 pesos, te quedaron 80, ¿y por qué me solicitas los 80 si ya lo acreditaste en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, para poder solicitar nuestra devolución de IVA, no tiene que estar compensado y no debe de estar acreditado. El medio de presentación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gusta habilitar el buzón tributario. Decimos, no lo habilites porque ya es una herramienta, es un mecanismo donde el SAT te puede iniciar alguna facultad de comprobación, te puede invitar a que regularices tu situación fiscal, pero desgraciadamente, como buen SAT, ¿verdad? Nos pide y es obligatorio tener el buzón tributario habilitado. Si no contamos con este medio de contacto, como bien sabemos, podemos estar sujetos a una multa, ¿verdad? Entonces, el medio de presentación es nuestro buzón tributario. En nuestro buzón tributario vamos a cargar nuestra devolución y obtendremos nuestro acuse de solicitud de devolución, sea ICR o IVA. Y para esta solicitud de devolución, lo que es bien importante tener es contar con la firma electrónica actualizada, ¿verdad? Es un requisito indispensable para firmar nuestra devolución. Hay muchos que dicen, pero es que yo nada más con el RFC entro y cargo mi devolución y la presento. Hay montos, por ejemplo, de los sueldos y salarios que se presentan en el mes de abril, que como son devoluciones automáticas, se puede presentar hasta un monto específico con el puro RFC y la contraseña. Hay otras ocasiones en las que si el monto es superior, estamos hablando de, no sé, 1,000,000 de pesos, es obligatorio que tu solicitud la firmes con firma electrónica vigente. Recordemos que la firma electrónica son 2 archivitos, son el punto G y el punto C. Hay que tener cuidado cuando presentamos nuestra devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque se puede tener como no presentada. La mayoría de las ocasiones se tiene por no presentada
cuando no tenemos nuestro domicilio localizado. En muchas ocasiones desconocemos y por falta de seguimiento a la aplicación del SAT hay un apartado donde podemos ir consultando mensualmente, quincenalmente, al año, cómo estamos ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Estamos localizados? ¿Estamos no localizados? ¿Estamos sin rectificar nuestro domicilio fiscal? ¿Por qué? Porque si no tenemos, insisto, nuestro domicilio fiscal localizado, nuestra devolución de impuestos no va a proceder. En caso de que la devolución de impuestos tenga errores o la autoridad requiera mayor información para validar el saldo a favor que estamos solicitando, tendremos un plazo de 10 días para solventar este requerimiento, ¿verdad? Apercibido de que en ocasiones el primer requerimiento tenemos 20 días, ¿verdad? Para contestarlo. Si la autoridad, después de ese primer requerimiento, requiere más información, tendremos esos 10 días que señalaba. Y posteriormente, él me va a percibir que en caso de no presentar la información completa, oportuna y en el tiempo que está solicitando, se considerará un desistimiento de nuestra devolución. Recordando que el plazo general señalado para las devoluciones son de 40 días. Cada vez que se emite un requerimiento, se suspende el plazo de los 40 días para la autoridad para resolver nuestra devolución. Como ya lo comentaba, el plazo son 40 días. Para el primer requerimiento, la autoridad cuenta con 20 días hábiles después de la presentación de nuestra devolución para requerirnos la información o documentación que solicite, que le permita, ¿verdad?, validar el saldo a favor que estamos solicitando. En ese momento tendremos nosotros como contribuyentes, personas físicas, personas morales, 20 días para solventarlo. El segundo requerimiento tiene, una vez contestado nuestra solicitud que nos pidió el SAT, tenemos 10 días más para que el SAT nos emita un segundo requerimiento y tendremos 10 días para contestar. Como les comentaba, estos días no entran dentro del plazo de los 40 días que tiene la autoridad para resolver nuestra devolución. Ahora bien, una vez que llegamos a los 40 días, tenemos 4 tipos de sentidos en los que se puede resolver nuestra devolución. El primero es la autorización total. Si la autoridad no tiene dudas de nuestro saldo a favor, si proporcionamos la información debidamente amarrada con contabilidad, con estados de cuenta, y proporcionamos el soporte de nuestras operaciones, la autorización nos la darán al 100%. Si pedí 100 pesos, me van a dar 100 pesos. Hay otra que es la autorización parcial. Si de mis 100 pesos la autoridad no le quedó claro alguna operación con un proveedor, o también pasa que nuestros proveedores se encuentran localizados en el 69B del Código Fiscal de la Federación, la autoridad no nos va a regresar ese dinero que nosotros gastamos. Nos va a decir, te voy a resolver de forma parcial y te voy a negar, o este saldo de 10 pesos no te lo voy a devolver por las siguientes situaciones. Habrá una resolución del por qué se está negando o por qué no se va a pagar de una forma total. La tercera, y que es la más fuerte y la que nadie quisiera, ¿verdad?, que sea negada. Una vez que la autoridad niega una devolución, no se puede volver a presentar. Tendremos que entrar en un juicio, ya es materia fiscalmente, ya entran los juicios y tendremos que pelear esa devolución, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la autoridad ya ante un tribunal pues resuelva si es o no válido que nuestra devolución sea negada.
Yo creo que esa es la más difícil y lo que menos queremos, ¿verdad? Y la otra es el desistimiento. Desistimientos puede ser a veces por nosotros mismos como contribuyentes, por no haber presentado la información que nos estaban solicitando, o simplemente la autoridad del análisis que hizo a la información que proporcionamos no le fue suficiente, no las desiste y nos hace un hincapié hasta el final del oficio donde nos dice, esta resolución no constituye una negativa a su solicitud de devolución, ¿verdad? Tú tienes la posibilidad de volver a presentar tu devolución siempre y cuando, recordemos, tengamos o estemos dentro de los 5 años atrás que podamos solicitar, ¿verdad? Si mi devolución es del 2023, tengo 5 años para poderlo solicitar, para estarlo intentando si es que me la están desistiendo. Y bueno, también como lo comentaba la contadora, en estas devoluciones podemos entrar a una auditoría de acuerdo a las facultades de comprobación del 22, donde ¿qué es lo que pasa? Estas facultades de comprobación no son las dichosas auditorías que conocemos, ¿verdad? Y que todos le tenemos miedo. Estas facultades de comprobación solamente es para validar si mi saldo a favor que estoy solicitando es procedente o no es procedente. Para que la autoridad pueda resolver esta parte, cuenta con un plazo de 90 días. Esos 90 días solamente aplican si la autoridad no requiere información de terceros. Información de terceros me refiero a autoridades fiscalizadoras o autoridades aduaneras. ¿Por qué? Porque si él se tiene que allegar de más información, pues mientras le contestan, va corriendo el plazo de los 90 días. Si tenemos un requerimiento a estas autoridades, el plazo cambia. Ellos tienen 180 días para que nos comenten si del resultado de las facultades de comprobación está aprobada nuestra devolución o en su caso no es procedente. Y bueno, como les comentaba, hasta aquí cerramos esta parte de las devoluciones y como les comentaba, nuestro buzón es el principal medio de contacto para estas devoluciones. Durante el proceso de la devolución estaremos recibiendo nuestros requerimientos, ya sea el primero o el segundo, en este buzón tributario. Por eso es bien importante que contemos siempre activo nuestro buzón y que tengamos nuestro domicilio local activo y localizado. Pues muchísimas gracias por su atención. Perdón, faltan las conclusiones. Ok, perdón, ¿sí me escuchan? Ok, perdón, tengo aquí problemas un poquito con el audio. Bueno, ya como conclusiones y recomendaciones generales en cuanto a esta modalidad de aprovechamiento del saldo a favor de IVA, pues tenemos puntos muy claves. Aquí tenemos optar por una modalidad de aprovechamiento. Como se comentaba anteriormente, de acuerdo a la normatividad vigente y que, y que se modificó, solamente podemos optar por una modalidad de aprovechamiento, ya sea acreditamiento o devolución. Y no se puede que sea solamente por el remanente, tiene que ser por la totalidad de mi saldo a favor. Otra parte muy importante es conservar toda la documentación comprobatoria. ¿Por qué? Porque recordemos que todo esto, tanto el acreditamiento como la devolución, están abiertos a facultades de comprobación por parte de la autoridad. Así que aquí es sumamente importante conservar toda nuestra documentación comprobatoria que avale este saldo a favor. El otro punto también que cobra especial relevancia es llevar un estricto control de los saldos a favor. ¿Esto por qué? Porque muchas veces al no llevar un adecuado control puede ser que dejemos algún remanente que en este caso como contribuyentes pues nos va a afectar. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando todos aquellos medios que nos da como tal la ley
para poder disminuir nuestro pago de contribuciones, ¿no? Que es el tema principal que buscan todas las empresas, ¿no? Disminuir siempre este pago de contribuciones, pero de acuerdo a la normatividad, sin caer en prácticas abusivas, sin caer en evasión y elusión fiscal, siempre de acuerdo a la ley. Y bueno, nosotros siempre buscamos esa parte, siempre buscamos en asesores estratégicos esa parte, que sea de acuerdo a la ley. Te puedes deducir todo esto, pero siempre de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas empresas que no llevan todo este control y que, por ejemplo, están desaprovechando ahí la parte de las retenciones de IVA, la parte a lo mejor de solicitar un saldo a favor. Y bueno, aquí también es importante que cada empresa pues debe tener como un traje a la medida, siempre. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo soy una empresa que constantemente sé que tengo saldos a favor y tengo saldos a pagar, pues a mí me convendría más a lo mejor acreditarme. Pero si yo sé que soy una empresa que todo el tiempo estoy teniendo saldos a favor y nunca tengo a pagar por mi propia actividad, pues es recomendable solicitar esta devolución para tener un flujo de efectivo. En este caso, las devoluciones también son sumamente importantes porque hay muchas empresas que estas devoluciones representan un gran flujo de efectivo con el que pueden pagar nóminas, pueden pagar a sus proveedores. Entonces es aquí que cobra una especial relevancia todo este tema de devoluciones, de acreditamiento y el conocer más que nada todos aquellos beneficios fiscales que puedo utilizar, pero como les mencionaba, siempre de acuerdo a la ley. También nos hemos topado con contribuyentes que tienen abiertas las facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque realizaron prácticas abusivas. Porque a lo mejor llegó un despacho y les dijo, mira, yo tengo este modelo, esta estrategia fiscal, porque así se los venden. Tengo esta estrategia fiscal y yo ya lo he implementado con estos clientes, ¿no? Estos clientes grandísimos. Y te va a adaptar a ti. ¿Por qué? Porque al momento no hemos tenido ninguna dificultad con la autoridad. Pero ¿qué pasa? Recordemos que las facultades de comprobación de la autoridad están abiertas a 5 años. Y también bajo ciertas circunstancias se puede extender a 10 años. Por lo que el hecho de que me diga, yo he venido manejando esta estrategia fiscal con este contribuyente desde hace 3 años, para mí no es una garantía. Recordemos que son los 5 años, entonces, o hasta los 10, entonces no puede haber como tal una garantía. Y bueno, en este control, pues también debemos de pues ir viendo cuáles ya usamos, cuáles nos faltan. ¿Por qué? Porque en caso de una revisión, pues la autoridad, ella sí nos va a llevar un control, va a realizar su propio control, su propio conteo, y allí es donde detectan muchas veces que en vez de tener saldo a favor, pues resulta un saldo a pagar, ¿no? Y pues aquí también revisar y cumplir con la normatividad vigente en cuanto a que me expidan CFDIs, en cuanto a que esté efectivamente pagado, efectivamente cobrado. Y bueno, aquí en Asesores Estratégicos hemos tenido muchos casos de éxito en cuanto a devoluciones. Inclusive, pues nos han llegado muchos clientes, los cuales nos refieren que solicitaron una devolución, pero se las han negado por varias veces, o que a lo mejor no pudieron cumplir como tal el requerimiento por parte de la autoridad. Hay requerimientos de la autoridad que son muy, muy extensos. ¿Por qué? Porque en este caso de las devoluciones, si yo apliqué compensaciones, tengo que solventar todas estas compensaciones. Por ejemplo, en el caso de ISR, si estoy aplicando una pérdida de ejercicios anteriores, también tengo que proporcionar toda esa documentación soporte, por lo que, por ejemplo, si yo pedí la devolución del ejercicio 2021, pero me apliqué la pérdida del 2020, pues ya sería como 2 revisiones en sí. Entonces, sí nos ha tocado por allí, pues, requerimientos bastante extensos, que muchas veces llega el contribuyente y nos dice que no alcanzó a atender, entonces al no alcanzar a atenderlo, pues lo dan por desistido, lo han presentado varias veces. Y bueno, todo esto con el equipo que conformamos, pues hemos logrado obtener las devoluciones a favor de algunos ejercicios que el cliente como tal pues ya llevaba solicitando en varias ocasiones y que había sido desistido como tal.
Y bueno, aquí también mantenernos actualizados constantemente. Eso es básico, no solamente para IVA, sino para ISR, para todos los impuestos y en todos los ámbitos de la empresa. Por aquí también un tema que no se tocó, pero que también es de especial relevancia, es este tema nuevo de la carta aporte. En cuestión de carta aporte, también la autoridad, como ya en esta carta aporte vamos a estar, ahora sí que manifestando toda la información, ¿qué es lo que va a pasar? La autoridad como tal empieza a confrontar. Entonces, por ejemplo, si yo como contribuyente contrato a un transportista y la autoridad detecta que este transportista no me está emitiendo correctamente el CFDI, ¿qué es lo que va a hacer? Yo como tal voy a perder el acreditamiento. Voy a perder el acreditamiento de este IVA y su respectiva deducción en cuestión de ISR. Entonces aquí hay un punto muy importante porque a la autoridad, al comprobar que un transportista no está emitiendo correctamente estos CFDIs, pues va a ver quiénes son todos sus clientes. Y aquí también pues hay que llevar una comunicación constante entre el transportista y el cliente, ¿no? Igualmente, en este caso, por ejemplo, en cuestión de IVA, que es el tema que estamos tocando en este momento, es sumamente importante la comunicación con nuestros clientes y proveedores, siempre. ¿Por qué? Porque más que nada lo vemos en la parte del IVA acreditable. ¿Por qué? Porque si mi cliente, yo ya le pagué y cumplí con todos los requisitos, que si es superior a 2,000 pesos, yo se lo pagué mediante una transferencia electrónica o un cheque nominativo, pero a lo mejor a mi proveedor como tal se le olvidó expedirme el CFDI, pues aquí voy a tener serios problemas porque no voy a cumplir con la normatividad y entonces no me lo voy a poder acreditar. Entonces, por esa cuestión hay que tener siempre una adecuada comunicación con este proveedor y decirle, ¿sabes qué? Pues me falta mi documentación soporte, expídeme mi CFDI, o a lo mejor me lo expidió, pero me lo expidió incorrectamente, ¿sabes qué? Pues cancélamelo y expídeme uno nuevo. Pero siempre es esto, aquí es también la comunicación constante con todas las áreas. Y porque a lo mejor también hay empresas que son muy grandes y a lo mejor el área de tesorería no lo pidió, o a lo mejor al área de contabilidad pues nunca le llegó el comunicado. Entonces ahí hay que tener mucha comunicación. También otro punto importante pues es la relación con los CEFOS del 69B. Recordemos que si está en ese supuesto, de acuerdo a la ley, pues yo no me lo podría acreditar. Entonces también ahí hay que tener especial atención. El otro punto, pues el buzón tributario, estarlo revisando constantemente. Por allí decía un compañero que es el medio por el cual se comunica la autoridad, es como si para ellos fuera TikTok, Facebook, Instagram, o sea, son sus medios de comunicación actuales. Entonces hay que estarlos revisando constantemente. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Cedo la palabra al licenciado Eduardo. Muchas gracias por su atención.